Imagina por un instante que toda la eternidad de un alma queda sentenciada en un solo versículo, un único renglón en la Biblia, sin discursos extensos, sin introducciones dramáticas, sin explicaciones humanas, solo una frase corta, contundente y absolutamente aterradora. Y él, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Así, sin más. Así termina la historia de un hombre que tenía todo para dejar un legado glorioso, pero cuya existencia fue reducida a una línea final. Y le quitó Jehová la vida. No fue una muerte por causas naturales. No fue producto de una batalla, ni consecuencia de una conspiración. Fue una sentencia directa de parte de Dios, sin juicio público, sin profeta intercediendo, sin oportunidad de redención aparente. Un corte divino fulminante, ejecutado en el misterio absoluto de la justicia de Dios. Es la única ocasión en la Biblia en que se habla de un descendiente directo del linaje del Mesías, asesinado, sí, asesinado, por el mismo Dios. No se trata de un personaje periférico. No fue un rey impío de una nación enemiga. No fue un adorador de ídolos extranjeros, ni un perseguidor del pueblo santo. Fue un miembro legítimo de la familia que Dios eligió para traer al Salvador del mundo. Era el hijo primogénito de Judá, nieto de Jacob, descendiente directo de Abraham. En cualquier genealogía bíblica, ese linaje es sagrado. Lleva promesa, lleva herencia, lleva propósito, pero en este caso, también lleva juicio. La historia de aunque breve en el texto, retumba como un trueno en el alma de todo lector que la medite con atención. No hay más detalles, no hay narración extensa. Solo se nos dice que fue malo ante los ojos de Jehová. Nada más. No se especifica el tipo de maldad. No se enumeran sus pecados. No se expone públicamente su conducta. Pero eso no significa que no existiera un expediente espiritual registrado en el cielo. Esta omisión intencional no disminuye el peso del juicio. Todo lo contrario, el silencio agrava la sentencia, porque nos recuerda que Dios ve lo que nadie más ve. La historia de revela una de las verdades más incómodas del texto sagrado. Hay vidas que terminan, no por casualidad, no por enfermedad, sino por decisión soberana del Dios justo. Y lo que más estremece no es el castigo en sí, sino la brevedad con la que se ejecuta. Era heredero. Como primogénito, tenía acceso a la doble porción. En términos espirituales, esto significaba más que bienes materiales. Significaba ser cabeza del linaje, protector del nombre familiar, responsable ante Dios por el rumbo de la casa. En la cultura hebrea, esto no era solo un título honorífico, era un llamado sagrado. El primogénito debía marcar el camino, ser ejemplo, representar al corazón del padre. Y en lugar de eso, fue una desgracia en lo secreto. Lo más revelador del texto es que no dice que fue malo ante los ojos del pueblo, sino ante los ojos de Jehová. Esto cambia todo. Puede que la gente no haya notado nada. Quizá tenía una apariencia recta, un rostro amable, una religiosidad exteriormente respetable. Quizá nadie en su entorno sospechaba lo que había en su interior. Pero Dios lo vio. Dios vio lo que nadie más podía ver. Un corazón corrompido, endurecido, sin temor, sin reverencia, sin propósito. Aquí yace una advertencia silenciosa, pero escalofriante. Dios no necesita escándalos públicos para ejecutar juicio. Él no espera que los pecados salgan en los titulares. No requiere una exposición mediática para intervenir. Lo que sucede en lo profundo del alma, en lo oculto del pensamiento, en la necedad constante del corazón, eso basta. Cuando el mal se vuelve deliberado, habitual, descarado ante lo sagrado, el cielo responde. Fue eliminado no por lo que se sabe, sino por lo que se insinúa. Su historia es la sombra de muchas otras que no se escribieron, pero que ocurrieron. Representa a aquellos que, teniendo todo para vivir una vida en obediencia, deciden menospreciar el propósito divino. Aquellos que, por costumbre, por arrogancia o por frialdad, caminan en la luz de Dios solo de manera externa, mientras que por dentro desprecian la santidad con una sonrisa cínica. Y cuando esa corrupción se completa, cuando el corazón se cierra por completo al arrepentimiento, Dios corta.
sin dramatismos, sin ruido, sin procesiones. Simplemente borra. La muerte de no dejó legado. No se menciona descendencia, no se le honra con un lamento, no se hace un sepulcro para recordarlo. Solo queda su nombre como testimonio de lo que sucede cuando la maldad se vuelve intolerable para el cielo. La Biblia no pierde palabras. Todo lo que está escrito tiene propósito, y lo que no está, también. La historia de con todo su silencio, grita un mensaje que sigue vigente. Dios no se deja engañar. Dios no se acostumbra al pecado. Y aunque su paciencia sea extensa, tiene un límite. Cuando Dios decide que el tiempo de gracia ha pasado, actúa, y lo hace con autoridad absoluta, sin necesidad de justificar su decisión ante los hombres. Fue borrado por Dios mismo, no solo de la tierra, sino del futuro de la promesa. Su nombre quedó como una advertencia entre líneas, un recordatorio para los que creen que el linaje, el nombre o la herencia espiritual los convierte en intocables. Su juicio fulminante revela que, para Dios, lo que importa no es el árbol genealógico, sino la raíz del corazón. El juicio sin detalles y la justicia que no necesita explicación. Uno de los elementos más impactantes de la historia de no es simplemente su muerte, sino la forma en que el juicio es presentado, sin detalles. No hay lista de pecados, no hay contexto, no se nos ofrece una descripción progresiva de su conducta. No hay un relato que nos muestre su caída, su necedad, su desobediencia explícita. Solo una sentencia seca, inapelable, pronunciada en una línea. Fue malo, y le quitó Jehová la vida. Esta ausencia de información no es un error editorial, ni una omisión accidental. Es un mensaje. Un código silencioso de advertencia que nos dice que la justicia de Dios no depende de nuestra comprensión, que su santidad no necesita explicarse, que su autoridad no debe ser justificada ante el juicio de los hombres. Dios no actúa para ser comprendido, actúa porque Él es justo, santo y absolutamente soberano. Esto choca frontalmente con nuestra mentalidad moderna. Vivimos en una generación que quiere que todo sea explicado. Pedimos razones, pruebas, motivos. Exigimos que Dios se comporte como un juez humano que debe justificar cada decisión ante un tribunal. Pero Dios no es un funcionario. Es el creador, el dueño, el autor, el alfarero. Y cuando el alfarero ve que una vasija se ha corrompido más allá de la redención, tiene el derecho y la autoridad de quebrarla. La historia de nos obliga a revisar nuestra percepción de Dios. Nos hemos acostumbrado a ver a Dios solo como misericordioso, paciente, amable, bondadoso, y lo es. Pero hemos olvidado que también es fuego consumidor, que sigue siendo santo y que juzga sin parcialidad. La Biblia presenta a un Dios completo, no un Dios a la medida de nuestra comodidad. El mismo Dios que extiende gracia también establece límites, y cuando esos límites se cruzan, su juicio es justo, aunque sea incomprensible. ¿Y por qué no hay advertencia previa en el caso de ¿Por qué no se nos relata una profecía que lo llamara al arrepentimiento? ¿Por qué no aparece un ángel, un sueño, un sacerdote, un padre angustiado rogando por su alma? Nada. Solo el acto final. Porque cuando Dios guarda silencio antes del juicio, no es porque no haya hablado. Es porque el corazón ya no escucha. Tal vez ya había recibido advertencias. Quizá desde su infancia fue instruido. Tal vez escuchó las historias de sus abuelos, las enseñanzas de Jacob, los relatos de Abraham. Tal vez fue advertido en lo secreto por la conciencia, por las escrituras, por el ejemplo de su padre. Pero el texto no lo menciona, porque ya no es relevante. Lo importante es lo que su corazón eligió, despreciar a Dios desde adentro, mientras mantenía una apariencia de pertenencia afuera. Este es uno de los aspectos más escalofriantes del juicio divino. No siempre llega con estruendo. A veces llega con un silencio absoluto, como el silencio que precede a una sentencia irrevocable. El caso de nos revela que Dios no está obligado a emitir advertencias una y otra vez. Su paciencia no es infinita. Su santidad no se negocia. Y cuando decide que una vida ha llegado al punto de no retorno, Él actúa con precisión. Dios no está limitado por nuestro sistema de justicia. Él no necesita pruebas ante un jurado,
ni permitir una defensa legal. El Creador conoce el corazón desde antes de que hable la boca. Él pesa las intenciones, examina los pensamientos, y cuando haya un alma que ha cruzado todos los límites sin deseo alguno de volver, Él tiene el derecho de cortar. Y lo hace, no como un castigo descontrolado, sino como un acto exacto, quirúrgico, definitivo. Fue el ejemplo viviente de que el linaje no garantiza la permanencia, que la herencia espiritual no salva a quien la desprecia, que el lugar dentro del pueblo de Dios no es escudo para el corazón rebelde, y que Dios, en su soberanía, puede quitar a uno para proteger a muchos, porque no era solo un hombre más, era parte del árbol genealógico que llevaría al Mesías, y Dios no iba a permitir que una raíz podrida contaminara el linaje sagrado. El juicio silencioso sobre es una lección teológica profunda. El mayor castigo no es la muerte física, sino ser eliminado sin legado, sin fruto, sin memoria honorable. Dios no le quitó la vida para dañar a Judá, ni como castigo familiar. Lo hizo porque su corazón había perdido toda utilidad en el plan divino. No podía seguir. Era un obstáculo, un cáncer espiritual. Y cuando Dios corta una vida en ese estado, lo hace por justicia, pero también por protección del futuro. No se trata de un Dios cruel. Se trata de un Dios que honra demasiado su propósito como para permitir que el desprecio lo contamine. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué estamos haciendo con la gracia que hemos recibido? ¿Estamos caminando en obediencia imperfecta pero sincera? ¿O nos hemos vuelto indiferentes, creyendo que por pertenecer al pueblo ya tenemos derecho a hacer lo que queramos? El caso de responde esa pregunta de forma brutalmente honesta. El juicio de Dios no espera la aprobación de nadie. No necesita defenderse. Y lo que no se detalla en la Escritura, se grita con el silencio más profundo. Un corazón endurecido ante la gracia será, tarde o temprano, alcanzado por el juicio. Un linaje que continúa sin ti, cuando Dios sigue adelante. Una de las verdades más desconcertantes, y al mismo tiempo más liberadoras, del actuar divino es esta. Dios nunca detiene su propósito por culpa de nadie. No importa cuán privilegiado haya sido tu lugar en la historia. No importa si naciste en una familia piadosa, si ocupas un rol dentro del pueblo de Dios, o si tienes una herencia espiritual que impresiona, si tu corazón se desvía, si desprecias su santidad, si decides vivir sin reverencia, Él sigue adelante. Contigo o sin ti. Era el primogénito, no un hijo cualquiera. El primero, el heredero, el que debía continuar con la línea de Judá, quien a su vez descendía de Jacob, nieto de Abraham, el portador de la promesa. En términos humanos, estaba en la posición perfecta para ser parte activa del plan redentor. Tenía sangre de pacto, tenía historia de fe detrás, tenía destino, pero no tenía carácter, y Dios no negocia su propósito con el carácter de nadie. Cuando el corazón se desvía, Dios busca otro camino, otra vasija, otra puerta, porque su plan no depende de ti, depende de Él. Por eso, cuando fue eliminado, el plan no se detuvo. La línea mesiánica no fue interrumpida. De hecho, se abrió paso por un sendero más complejo, más escandaloso, pero mucho más poderoso. Dios usó a Tamar, la viuda que Judá había dejado sin redención, para concebir a los hijos que continuarían la línea que llevaría al Mesías. Esto debería estremecer nuestros corazones, porque nos recuerda que el cielo no espera a los indiferentes. No ajusta su rumbo para los tibios. No reescribe su historia para los que se niegan a colaborar. Cuando alguien se aleja del propósito, Dios levanta a otro. Cuando alguien desprecia su llamado, Dios levanta a alguien que lo valore, incluso desde la humillación o el rechazo. Tamar no era la opción esperada. Era una mujer extranjera, sin cobertura, viuda y desechada. Pero tenía más reverencia que el primogénito, más celo por la justicia que los hombres que portaban el nombre de Judá. Esto revela algo tremendo. Dios no escoge a los más aptos, escoge a los más dispuestos. Y si alguien se cierra al llamado, Él encuentra una nueva vía. Porque su plan jamás será abortado por la apatía de nadie. La línea del Mesías pasó por una viuda ignorada, por un escándalo familiar,
por una historia irregular, pero no se detuvo, porque cuando Dios decide algo, ni el pecado de los hombres ni su desprecio detendrán el cumplimiento. Aquí está el mensaje escondido en esta transición. Puedes tener el apellido correcto, la tradición correcta, la comunidad correcta, y aún así quedar fuera si tu corazón no honra al Dios que te llamó. El linaje espiritual no es un título, es una responsabilidad. No es un trofeo que te exime de obedecer, es un peso que te invita a vivir con santidad. Lo despreció, Tamar lo entendió, y por eso uno fue olvidado y la otra fue honrada. Lo que vino después en la vida de Judá también es revelador. Tras la muerte de y su segundo hijo, Judá entra en una crisis. El juicio lo sacude, la pérdida lo despierta, y es entonces cuando empieza su propio proceso de transformación. Años más tarde, lo veremos ofreciéndose como garantía por su hermano Benjamín. Ya no es el hombre que se alejaba de sus responsabilidades. Se ha convertido en alguien dispuesto a sacrificarse por otros. El juicio sobre no solo purificó el linaje, también fue el catalizador que llevó a Judá a una restauración profunda. Así actúa Dios. Limpia para restaurar. Corta para que el resto florezca. Remueve para que el fruto verdadero pueda crecer. Y cuando el linaje es limpiado, el propósito se fortalece. Judá no terminó mal. Terminó bendecido por su padre Jacob, y su nombre fue honrado. Pero ese final no habría sido posible si Dios no hubiera intervenido con mano firme en la muerte de su hijo primogénito. Este patrón divino se repite a lo largo de las Escrituras. Saúl fue el primer rey de Israel, pero cuando desobedeció, Dios no renegoció, no extendió el contrato, no pidió una disculpa. Simplemente dijo: «Me he arrepentido de haberlo puesto por rey». Y buscó a David. Saúl tenía la apariencia, David tenía el corazón. Lo mismo sucede con Tenía el linaje, pero no el corazón. Tamar no tenía el linaje, pero tenía la disposición. Y eso es lo que Dios busca. No herencia externa, sino entrega interna. Esto nos desafía a mirar nuestra propia vida. ¿Estamos ocupando un lugar que otros desearían? ¿Estamos dentro del pueblo de Dios pero fuera del propósito de Dios? ¿Nos estamos apoyando en el apellido, en el pasado, en la religión, mientras descuidamos la obediencia personal, el temor reverente, la integridad? Porque la verdad más dura es también la más justa. Dios puede seguir sin nosotros, y lo hará si no respondemos a su llamado. Pero también es cierto que, si nos humillamos, si volvemos, si despertamos del letargo, podemos formar parte de una historia que transforma generaciones. Dios no está buscando perfectos, sino disponibles. No exige linaje, exige fe. No se impresiona con nuestras raíces, sino con nuestro fruto. La historia de terminó en un juicio, pero la historia de Judá terminó en redención. El mismo linaje que parecía en ruinas se convirtió en la casa real de David, y más tarde, en el linaje de Jesucristo. Así opera la gracia. Puede florecer incluso en medio del juicio, siempre que haya un corazón dispuesto. Advertencia al corazón moderno. Cuando la gracia no se valora, vivimos en una generación saturada de conocimiento, con acceso a la palabra, a predicaciones, a enseñanzas, a himnos, a recursos bíblicos de toda clase. Vivimos rodeados de voces que nos recuerdan que Dios es amor, que es misericordioso, compasivo, paciente. Y es verdad, Él lo es. Pero esa verdad, sin equilibrio, se ha convertido en una trampa sutil, porque muchos han abrazado la idea de un Dios que perdona, pero han olvidado que ese mismo Dios también juzga. La historia de resuena con fuerza precisamente por eso. No es solo un mensaje para su tiempo, es una advertencia para el nuestro, porque hoy, más que nunca, corremos el riesgo de vivir confiados en una gracia que no entendemos, de caminar en una fe superficial, cómoda, emocional, pero vacía de reverencia y temor santo. Pertenecía al pueblo de Dios. No era un cananeo, ni un filisteo, ni un adorador de ídolos ajenos. Era hijo de Judá, nieto de Jacob, heredero de Abraham. Su sangre lo conectaba con la promesa. Su linaje lo posicionaba dentro del plan de redención.
y aún así, fue desechado. ¿Acaso eso no debería hacernos temblar? Porque si Dios no toleró una vida irreverente dentro de su propia casa, ¿por qué creemos que tolerará la indiferencia espiritual en la nuestra? ¿Por qué asumimos que podemos vivir sin oración, sin santidad, sin transformación, y aún así esperar bendición? ¿Qué nos hace pensar que podemos jugar con la gracia, como si fuera un cheque en blanco sin fecha de vencimiento? El mensaje de la Escritura es claro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La gracia no es una excusa para vivir como queramos. Es una oportunidad para vivir como Dios quiere. Es el tiempo entre la paciencia y el juicio. Es la brecha entre el llamado y la consecuencia. Muchos quieren un Dios que abrace, pero no uno que exija. Un Salvador que los reciba, pero no un Señor que los dirija. Quieren al Jesús que multiplicó los panes, pero no al que limpió el templo con un látigo. Quieren el perdón, pero no la transformación. Quieren las promesas, pero no el arrepentimiento. Y esa es la raíz del problema. No fue asesinado por cometer un acto puntual. Fue juzgado porque su vida entera, a los ojos de Dios, era mala. No hay mención de una gran transgresión. No hay juicio humano. Pero el cielo vio lo suficiente. Y eso nos muestra que el juicio de Dios es justo, aunque no siempre entendible. Es santo, aunque no siempre explicable. Y es inmediato, cuando la maldad ha llegado a su colmo. Muchos dirán, eso fue en el Antiguo Testamento, como si la cruz de Cristo hubiera abolido la santidad de Dios, como si el sacrificio del Hijo fuera un permiso para vivir en tibieza. Pero Hebreos nos recuerda algo contundente. El Señor al que ama, disciplina. Y si quedáis sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:6-8. Dios sigue corrigiendo, sigue podando. Y sí, en casos extremos, sigue quitando. No porque le falte amor, sino porque el amor verdadero también corrige. Porque un Dios que nunca disciplina no es un padre, es un espectador. Y el Dios de la Biblia no observa desde lejos. Él actúa, Él interviene, Él purifica. La historia de es una sacudida al alma. Nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos caminando como hijos verdaderos o solo como asistentes al culto? ¿Nuestra fe es real o es solo una fachada religiosa? ¿Estamos usando la gracia para vivir mejor o para justificarnos en nuestro pecado? La historia de no nos da muchos detalles, pero nos da una advertencia que atraviesa los siglos. El juicio llega cuando la maldad se sostiene sin arrepentimiento. Sección 5. Dios sigue adelante, con o sin nosotros. Una de las verdades más firmes, aunque a veces más incómodas de la Biblia, es que Dios no depende del hombre para cumplir su propósito. Él quiere incluirnos. Él nos invita. Él nos da un lugar en su plan. Pero si nos negamos, si endurecemos el corazón, si despreciamos el llamado, Dios no se detiene. Él sigue adelante. La historia de lo deja claro. Su muerte no detuvo nada. El linaje mesiánico, la historia de la redención, el avance del plan divino, todo siguió su curso. Pero sin él, Judá, su padre, continúa en escena. La muerte de no solo sacude su familia, sino que parece iniciar una secuencia de eventos que lleva a una transformación profunda en su vida. Su segundo hijo también muere, y su comportamiento con Tamar, la esposa que debía recibir la descendencia, refleja temor, confusión, quizá incluso culpa. Y entonces ocurre lo inesperado. Tamar, despojada de su derecho, disfrazada de prostituta, engaña a Judá para concebir descendencia. Un acto que a simple vista parece inmoral, y sin embargo, Dios lo permite. No aprueba el engaño, pero usa ese momento para avanzar su propósito. Porque de esa unión nacen Fares y Sara, y de Fares nacerá la línea directa que llevará, generación tras generación, hasta el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Y nada. Silencio. Su nombre no aparece como rama de bendición. No dejó legado. No fue parte del camino. Fue sustituido. Esta palabra, sustituido, es dura.
pero es bíblica. No porque Dios disfrute reemplazar a sus hijos, sino porque la fidelidad del Creador es mayor que la infidelidad de los hombres. Él no se detiene por la desobediencia de uno. Él no cancela su plan eterno porque una persona decida deshonrar el llamado. Dios busca corazones dispuestos, y si uno no quiere, Él llama a otro. Eso debería quebrarnos. No en desesperanza, sino en reverencia, porque nos recuerda que la misericordia es una puerta abierta, no un derecho adquirido, que estar en el plan de Dios es un honor, no una garantía automática por haber nacido en cierta familia, en cierta cultura, o haber crecido dentro de una iglesia. Dios no se detuvo con tampoco se detuvo cuando Saúl desobedeció, lo reemplazó por David. No se detuvo cuando Judas traicionó, escogió a otro para ocupar su lugar entre los 12. No se detuvo cuando muchos discípulos lo abandonaron en Juan 6. Él volvió su rostro a los que permanecieron y les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Este patrón se repite, porque Dios respeta el libre albedrío, pero su propósito no será detenido por el orgullo, la negligencia ni la tibieza de nadie. Él sigue avanzando y su obra será hecha. Y aquí es donde el alma tiembla. ¿Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo o voy a quedarme al margen como Porque hay una verdad sencilla, pero eterna. La historia de la redención continúa, con o sin ti. Dios no necesita nuestra perfección, pero sí requiere nuestro compromiso. Él no exige que seamos sabios, poderosos o perfectos. Solo pide que digamos sí, que tengamos un corazón dispuesto, humilde, rendido. Un corazón que no se enorgullezca por ser parte del pueblo, sino que tiemble al saber que hemos sido llamados por gracia. Tuvo todo a su favor, linaje, privilegio, herencia, pero su corazón estaba en otro lugar, y cuando Dios lo vio, decidió que no podía ser parte del futuro, no porque el plan cambiara, sino porque su presencia en el plan hubiera sido una corrupción. Dios sigue adelante, y si hoy estás leyendo esto, si estás escuchando esta palabra, significa que Él aún quiere avanzar contigo, pero la decisión no es de Él, es tuya. Sección 6. El espejo de lo que revela sobre nosotros. La historia de no es solo un relato del pasado, es un espejo, un reflejo inquietante que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Su nombre, su juicio, su desaparición repentina, no están ahí para alimentar el morbo espiritual, sino para lanzar una advertencia viva. Porque lo que le ocurrió a le puede ocurrir a cualquiera que olvide quién es Dios y cuál es su llamado. Vivimos en una época en la que es fácil vestir la fe por fuera, pero ocultar la rebeldía por dentro. Donde la apariencia lo es todo. Donde puedes llevar una Biblia bajo el brazo, asistir a una congregación, conocer la doctrina correcta y aún así tener un corazón corrupto, indiferente, endurecido. La maldad de no se define por acciones externas, al menos no que sepamos. No hay una lista de delitos, no se mencionan idolatrías ni herejías públicas. Solo una frase tajante: fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa eso? Que Dios vio algo que el mundo no vio, algo que el texto no describe, pero que el cielo consideró suficiente para actuar. Una corrupción interna, una perversión escondida, una indiferencia sostenida, un menosprecio prolongado hacia las cosas de Dios. Una maldad no espectacular, sino persistente, invisible a los hombres, intolerable para Dios. Y eso es lo que nos debe hacer temblar, porque es fácil convencernos de que estamos bien cuando nadie nos confronta. Es fácil vivir una fe superficial cuando el juicio no se ve inmediato, pero la historia de nos recuerda que el juicio puede venir sin advertencia, que hay un límite, aunque no lo veamos, que no todos tendrán más oportunidades, que el corazón rebelde, cuando se endurece más allá del punto de retorno, entra en una zona peligrosa, donde ni las palabras, ni las señales, ni la gracia pueden penetrar. Y en ese punto, Dios no discute, actúa. Nos acostumbramos a un evangelio que presenta a Dios como un terapeuta, un amigo, un padre paciente. Y todo eso es cierto, pero olvidamos que también es santo, que sigue siendo fuego consumidor, que sigue detestando el pecado, que no se complace con rituales vacíos, ni con credenciales religiosas.
y que, cuando ve a uno de los suyos caminar obstinadamente hacia la muerte espiritual, sin intención de volverse, él puede cerrar el ciclo. La historia de no tiene redención, no hay clamor, no hay arrepentimiento, no hay segunda oportunidad. Su historia no fue interrumpida por la muerte, fue definida por ella, porque en su corazón ya estaba muerto mucho antes de que Dios ejecutara el juicio. Y eso nos hace preguntar, ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿Estamos viviendo como guardando apariencias? ¿Jugando con la gracia? ¿Postergando el arrepentimiento porque pensamos que siempre habrá más tiempo? No pensó que ese sería su último día. No pensó que su nombre quedaría como un símbolo del juicio divino. Y sin embargo, así fue. Hoy, su historia nos habla, no con detalles escandalosos, sino con un silencio que grita. Porque su historia es una advertencia a todos los que caminan cerca de lo sagrado, con un corazón lejano. A todos los que creen que pueden usar su herencia espiritual como un escudo mientras pisotean la voluntad de Dios con desprecio. Y aún así, si estás leyendo esto, es porque todavía tienes oportunidad. No eres aún puedes volver. Aún puedes permitir que el juicio se transforme en misericordia y la historia mal escrita en una nueva página de restauración, porque el Dios que juzgó a también es el Dios que perdonó a David, que restauró a Pedro, que transformó a Pablo, que sigue esperando a todo aquel que, al mirarse en el espejo de se atreve a decir, Señor, cámbiame antes de que sea demasiado tarde. Cierra los ojos, habla con Él. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Dios no busca discursos, busca arrepentimiento verdadero. Y si este mensaje estremeció tu espíritu, si sentiste que Dios te habló, entonces responde. No lo dejes pasar. Suscríbete al canal, porque aquí hablamos con verdad, sin filtros religiosos, con la Biblia en la mano y el corazón ardiendo por ver a las almas volver al Señor. Dale me gusta a este video si sabes que este mensaje fue para ti. Comparte con alguien que también necesita escuchar esto. Y comenta abajo, hoy elijo vivir con un corazón limpio. No estás solo. Miles estamos despertando juntos. Y recuerda, aún puedes escribir un final diferente. Nos vemos en el próximo video. Aquí, donde la palabra no se calla. Aquí, donde la verdad se honra. Aquí, donde tu historia aún puede glorificar a Dios.